Así como los movimientos underground norteamericanos se encaminaron desde sus comienzos hacia las luchas anticapitalistas y contra la guerra del Vietnam, el underground español plantea sus propios problemas y examina su propia realidad. Nuestros grupos teatrales, llámense Els Joglars, Ditirambo, Tábano, La Cuadra o Els Comedians, se distinguen por un nuevo modo de hacer teatro, una nueva sensibilidad y una toma de posición social. Todo ello sin prescindir de las circunstancias objetivas, geográficas y físicas en las que han nacido y dentro de las cuales han elegido su trabajo. El concepto juego es el núcleo principal en torno al cual gira todo el underground en sus experiencias políticas, sociales y culturales. A través del juego se intenta derribar la tradición cristalizada y estéril del teatro burgués y se vuelve a la participación de toda una colectividad, sin distinción entre actor y espectador. Pero aún hay más propuestas en el teatro underground. El teatro, dentro de una nueva cultura, debería desaparecer del todo para dar paso a un teatro en la vida de todas las personas, en la manera como usar el amor, cómo estar en la oficina, cómo estar en familia, cómo relacionarse, cómo celebrar o preparar la democracia, etc. Cuando esto esté un poco solucionado, cuando todas las personas sean un poco más creativas y el teatro o el drama sea un componente de la vida personal y grupal, creo que podrá empezarse a hablar de teatro en cuanto a grupos que faciliten o animen a la comunidad o al grupo, pequeño o grande, para una acción más concreta y más creativa. Luego, creo que el problema no está en que hayan más teatros o en que hayan más actores, sino el problema está en que el teatro, tal como ha venido pensándose y usándose hasta ahora, debería desaparecer del todo con sus teatros y con sus actores y plantear un teatro radicalmente nuevo. Para que surja un hombre nuevo, las viejas formas deben morir. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, que anduvieron y anduvieron y anduvieron a medianoche por las vías abandonadas del ferrocarril preguntándose a dónde ir, y se fueron sin dejar ningún corazón destrozado, y que solos por las calles de la ciudad buscaron ángeles indios visionarios que fueran en verdad ángeles indios visionarios. La soledad. La vez que el supermercado del mediodía por kilo se corta con cuchillo de hoja larga perpendicular al corazón. Urgencia a las venas. Hay estómagos que no quedan calientes lo suficiente. Entonces, puedes ir a la máquina calienta estómagos. Echas una moneda. Sale una mano de hierro. Y ¡zas! Te arrea un puñetazo. El juego está también en el cómics y en la prensa underground. El cómics, tal y como se concibe en España, es una forma de expresión que procede también de aportaciones culturales de los Estados Unidos. El rollo enmascarado, Ajo Blanco, Start, Matarratos y Carajillo son algunas de las publicaciones contraculturales que proliferan en nuestro país, introducidas hace unos años por una generación equivalente a la airada yanqui o inglesa. ¿Qué claman los jóvenes airados en el cómics? Es una generación que no tiene demasiadas esperanzas de tipo cultural y que cree que ha de ir a una ruptura de la cultura, que cree que ha de crear una nueva cultura diferente a la existente porque la existente no le convence. Y no solo no le convence, sino que además le margina. Una ciudad es una casa.
cristal opaco! Una ciudad es un pueblo que ha salido mal. Una ciudad es una casa de cristal opaco. Una ciudad es una letrina con el cartel de ocupado. Una ciudad, cualquiera que sea la ciudad, es una casa de cristal opaco. Una ciudad es una cámara de gas. ¿Quiénes integran el movimiento del cómics y por qué se considera contracultural este tipo de expresión? El Star lo que ha hecho más o menos ha sido aglutinar a todo un tipo de gente que le podía interesar el cómic, no solamente para, digamos, juvenil, infantil, sino para adulto, ¿no? Y lo que ha sido es esto, aglutinar a un tipo de gente que hace, aparte de cómics, pues que se puede interesar también por el cine, por la música, por un tipo de prensa diferente a la que se hace más o menos la cultura oficial. Los profesionales que nos dedicamos a esto somos mucho más extensos en cuanto a nuestra formación cultural, sobre todo, que la anterior. Me refiero a lo siguiente, quizás antes el que dibujaba, bueno, por ejemplo, Capitán Trueno o Roberto Alcácer y Pedrín, etc., era el típico dibujante. Aquí no, aquí nuestra, digamos, promoción, igual se mezclan licenciados en Filosofía y Letras, que químicos, que dibujantes puramente, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos básicos de la prensa underground? Es un tipo de prensa que quiere ser independiente y crear sus propios canales para no caer en la tergiversación que puede representar la prensa institucionada cuando está con grupos de presión y todas estas cosas. Por lo tanto, intenta ser independiente. Luego es hija de la cultura underground que tiende a unificar arte y vida, trabajo y ocio, espontaneidad, imaginación con cotidianidad y remarcar fundamentalmente el aspecto vitalista de la sociedad, ¿no? Desde los primeros tiempos del rock and roll, la música pop se convirtió también en espectáculo. Los cantantes folk inventaron una escena propia, una manera peculiar de presentarse ante el público y de estar en relación directa con él. Se operó de este modo una fusión teatro-música. Los Rolling Stones, los Who, Townshend and Company, Frank Zappa, ellos fueron los verdaderos promotores de la música underground americana, aquella que tanto escandalizó al establishment y desencadenó la represión por parte de la misma clase dirigente que permite los locales nocturnos y el striptease. Barcelona Traction, La Trinca, Dharma Compañía Eléctrica, Jordi Sabates, Santi Arisa, Mirasol y otros muchos nombres forman el movimiento español que está realizando importantes innovaciones en nuestro campo musical. ¿Cómo empezaron los movimientos contraculturales y cuáles son los problemas básicos con los que tropiezan? Los problemas pues son muchísimos porque los músicos, en principio la música, la gente quiere oír cantantes, no está acostumbrada a oír música solo. Se puede decir en una palabra, no está educada la gente para oír música, oír improvisaciones. La gente quiere oír una letra. Pues sobre todo un poco los canales de distribución, que es una cosa no organizada. Es un movimiento que ha empezado hace muy poco tiempo. En Barcelona es donde más grupos existen, tipo Orquesta Mirasol, Dharma, todo esto. Allí es donde más o menos se organizan casi todos los festivales de música, un poco Sevilla y Madrid, que ahora empieza. La música que hacemos se basa mucho en las experiencias y las vivencias que entre los 5 músicos tenemos. El sistema de trabajo es como muy democrático, en el sentido de que no hay un líder.
sentíamos que necesitábamos algo más. Entonces encontramos como una beta, ¿no? Que era la música catalana. A la sombra de los movimientos artísticos contraculturales, en Estados Unidos surgieron las comunas, el movimiento de la lucha de los soldados, la liberación a través de la droga, los Black Panthers y el Gay Liberation Front. La cultura underground y los sistemas donde poco a poco se va ubicando se han reconocido recíprocamente. Las palabras de Zappa, pionero de la música underground norteamericana, se han hecho una realidad. A nosotros no nos pueden ignorar. Aunque nuestras ideas no les gusten, no les queda más remedio que escucharnos, porque estamos en todas partes. Y aunque empezó siendo un pobrete, terminó haciéndose todo un señor.